Hoy voy a contarte la historia del videojuego que dominó el mundo, que unió a millones de personas, pero que también protagonizó una de las batallas legales más salvajes en la industria del videojuego. Estoy hablando de Tetris, el rompecabezas soviético que terminó en las manos de Nintendo, que fue pirateado, vendido ilegalmente y casi hundido antes de convertirse en una leyenda. Prepárate, porque esta historia es real, intensa y fascinante. Año 1984, un programador soviético llamado Alexei Pajitnov, trabajando en el centro de computación de la Academia de Ciencias de Moscú, crea un simple experimento para probar un ordenador electrónica. No tenía música, no tenía colores, solo bloques formando líneas. Pero ese experimento se convirtió en Tetris, un juego tan simple y tan perfecto que se propagó entre los trabajadores soviéticos como un virus. Pasó de ordenador en ordenador hasta llegar sin querer a Europa y luego a Estados Unidos, y ahí empezó el caos. El gobierno soviético, dueño del juego, recalco que Pajitnov no tenía los derechos en aquella época, empezó a negociar licencias, pero varias empresas occidentales se adelantaron y comenzaron a vender Tetris sin permiso, pensando que nadie se daría cuenta. Error. Empresas como Spectrum Holobyte, Atari, Microsoft, si existió, y varias más, lanzaron versiones que no tenían los derechos reales. El caos legal fue tan grande que incluso se conoce como la guerra de Tetris. Todo cambió cuando Henk Rogers, un distribuidor holandés, viajó a Moscú, se reunió cara a cara con el gobierno soviético y consiguió la licencia legítima para Nintendo. Y ese acuerdo cambiaría la historia del videojuego. Por aquel entonces, Nintendo tenía un arma secreta, la nueva Game Boy de 1989, y decidieron incluir Tetris como juego principal en vez de Mario. Resultado, una consola portátil que vendió más de 118 millones de unidades y un juego que se convirtió en símbolo mundial. Tetris se transformó en una obsesión, un juego para niños, adultos, abuelos, gamer o no gamer. Era perfecto, era universal y era adictivo. Hay que recalcar que Tetris es uno de los videojuegos más portados de la historia. Ha salido en PCs soviéticos, Commodore 64, CX Spectrum, Amiga, Atari ST, NES, Game Boy, Super NES, Mega Drive, PlayStation, Nintendo DS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, PCs modernos, iPhone, Android, Smart TVs, calculadoras y hasta en pantallas de edificios. Y quizás hay algún sitio que haya salido que se me escape, pero literalmente, como podéis observar, ha estado prácticamente en todo. Tetris ha vendido más de 520 millones de copias, sumando móviles y consolas. ¿Y por qué tuvo tanto éxito? Bueno, es sencillo. Tenía una fórmula perfecta, simple de aprender y difícil de dominar. Una música icónica, basada en una canción rusa tradicional. Fue un juego universal, sin idioma. Es relajante y estresante al mismo tiempo, y es ideal para sesiones cortas, perfecto para portátiles. Tetris, en definitiva, es el ejemplo máximo de que un videojuego no necesita gráficos espectaculares para ser eterno. Pero este videojuego también entró en declive y en renacimiento. Durante los 2000, Tetris perdió algo de presencia frente a juegos más grandes 3D y espectaculares, pero nunca desapareció. En 2014 volvió con Tetris Ultimate y en 2018 volvió con fuerza brutal con Tetris Effect, considerado una obra de arte audiovisual. Luego llegó Tetris 99, una locura de 99 jugadores online. Tetris se ha reinventado constantemente, sin perder su esencia. Si hoy en día crearan un Tetris moderno ideal, debería de tener efectos visuales y música estilo Tetris Effect, envolvente, emotivo y casi espiritual, competitivo tipo Tetris 99, rápido, intenso y adictivo, un modo historia inspirado en la guerra de licencias como el fin de 2023, un thriller real contado en forma de videojuego. Una progresión con personalización, como en Fortnite o Fall Guys, ya sabéis, skins, temas y efectos al hacer líneas, y plataforma cruzada, en móvil, consola y PC conectados. Si lo hicieran así, estoy convencido que Tetris podría convertirse en una plataforma viva, un servicio tipo Rocket League, pero clásico. Tetris no es solo un videojuego, es una pieza de historia, un puente entre culturas, épocas y generaciones, un juego que sobrevivió a guerras legales, piratería, dictaduras, corporaciones y a todo lo que tuvo enfrente, y aún hoy sigue cayendo pieza tras pieza.
Porque Tetris parece simple, unas piezas que caen, un tablero vacío y una única misión, encajarlo todo, pero después de tantos años sigue aquí, y eso no ocurre por casualidad, porque Tetris nunca ha tratado realmente sobre bloques, ha tratado sobre algo que todos hacemos cada día, intentar poner orden en medio del caos, buscar el hueco perfecto, tomar decisiones rápidas, adaptarnos cuando las cosas no salen como esperamos y seguir adelante cuando todo empieza a acumularse. Por eso ha sobrevivido a generaciones enteras, a consolas, a modas, a tecnologías. Porque debajo de su aparente simplicidad hay algo universal, algo que cualquier persona entiende sin necesidad de palabras, y es la satisfacción de construir, la presión de equivocarse y la sensación de que siempre existe una nueva oportunidad para recolocar las piezas. Y cuanto más juegas, más te das cuenta de algo curioso: las piezas nunca dejan de caer. Nunca. La diferencia está en cómo decides enfrentarte a ellas, porque la vida tampoco se detiene. Los problemas llegan, los cambios llegan y los desafíos llegan, y como en Tetris, no siempre recibes la pieza que estabas esperando, pero siempre tienes que encontrar una forma de seguir. Por eso Tetris no es solo un videojuego, es una idea, una de las más simples y brillantes que ha dado esta industria, una experiencia capaz de unir a personas de cualquier edad, cultura o generación, y quizás por eso sigue siendo eterno, porque todos de una forma u otra seguimos intentando encajar nuestras propias piezas, porque el caos nunca desaparece. La verdadera habilidad consiste en aprender a construir algo dentro de él, y cuando las piezas no encajan como esperabas, a veces la mejor jugada no es esperar la pieza perfecta, es aprender a crear oportunidades con las que ya tienes. Dime en los comentarios cuál fue tu versión de Tetris: Game Boy, móvil, consola, PC. Dale like y suscríbete, y gracias por acompañarme en este viaje por la historia del videojuego más importante jamás creado. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 son